Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Social de Fundación La Caixa, que lleva por título Infancia y futuro, el papel del vínculo en los primeros años de vida. Gracias a todos los presentes que nos acompañan y también a las personas que están conectadas por streaming. Esta cátedra se concibe en el 2005, a solicitud de nuestro presidente, don Isidro Fainé, con el objetivo de convertirse en un foro de reflexión y de debate sobre grandes temas que preocupan y afectan a nuestra sociedad. Me gustaría saludar al titular de la cátedra, don José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 1995 hasta 2005. Desde entonces ha liderado este espacio con gran acierto y compromiso, acercándonos a reflexiones de máxima actualidad de la mano de expertos de reconocido prestigio como el que hoy nos acompaña. Es un placer tener hoy como ponente al señor David Bueno, doctor en Biología, profesor e investigador de la sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona y fundador de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria internacional lo convierte en una de las voces más notorias en este campo, en este ámbito. La neuroeducación, y gracias a sus investigaciones, hoy entendemos mucho mejor cuestiones esenciales para tender puentes sólidos entre ciencia y educación, entre educación y ciencia. Muchas gracias, doctor Bueno, por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. La conferencia de hoy conecta directamente con uno de nuestros programas sociales. Me refiero a Caixa Proinfancia, nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil, y más concretamente conecta con la línea de actuación focalizada en los niños y niñas de 0 a 3 años. Caixa Proinfancia se origina en 2007 y se dirige a niños y niñas cuyas familias están en situación de pobreza, y apuesta por la educación como palanca de transformación, como palanca de cambio para que tengan más oportunidades de futuro. Ofrece un catálogo de actuaciones que van desde el refuerzo educativo hasta las actividades de ocio y de tiempo libre, talleres de parentalidad positiva, actividades también que tienen que ver con el apoyo psicosocial. Ese conjunto de actuaciones para dar respuesta a los itinerarios personalizados, individualizados de cada niño y niña de los más de 65.000 que participan en el programa anualmente. El programa permanentemente evoluciona, incorporando nuevas líneas de actuación, evalúa de forma recurrente de la mano de una dirección científica liderada por el doctor Jordi Riera de la Universidad Ramon Llull y en estos momentos podemos decir que de forma continua, de forma recurrente, tiene unos buenos resultados en cuanto al éxito educativo de estos niños y niñas que pertenecen al programa. El 82,6% de ellos superan la ESO y lo hacen en la etapa que les corresponde. Esta cifra es ligeramente superior a la población normalizada y, por lo tanto, consideramos que es la clave del éxito, acompañarlos educativamente, porque en los entornos de vulnerabilidad en los que viven estos niños y niñas, esa cifra es muy inferior a la que les he citado, a los 82,6 puntos de superación de la ESO. Desde su inicio, el programa cuenta con la colaboración prácticamente de 500 entidades sociales que lo implementan en todas las provincias de España, algunas de las cuales hoy nos acompañan, y aprovecho la ocasión para poner en valor su aportación. Su aportación que tiene que ver con el conocimiento del entorno,
con su proximidad a la atención de las familias, por la competencia de los profesionales que las integran y que hacen que estos niños y niñas tengan un futuro con más oportunidades y, sobre todo, con más esperanza. Muchas gracias por toda la labor que realizáis. Y es en este marco, conscientes que los primeros años de vida son esenciales y los cuidados adecuados en esta etapa pueden tener un impacto significativo y determinante en el futuro, es ahí donde se establecen las bases de la salud, del aprendizaje, del bienestar de los niños y niñas, y es por eso que hace aproximadamente 3 años, aprovechando el impulso de una convocatoria impulsada por el Plan de Transformación, Resiliencia y Recuperación, financiado por el Ministerio de Inclusión, pusimos en marcha, para profundizar en este ámbito, una iniciativa que propone una metodología específica para intensificar la intervención en la franja de edad 0-3 años de los niños y niñas Caixa Proinfancia, implementando un modelo de acción socioeducativa que fomenta el cuidado infantil implicando a la familia y que, una vez hemos evaluado y cerciorándonos de los buenos resultados, hemos escalado o lo escalaremos de forma paulatina al conjunto de Caixa Proinfancia. La sesión de hoy es, pues, una oportunidad para reflexionar sobre esos vínculos tempranos que marcan la vida y cómo el apoyo en esos primeros años es decisivo, tanto para mejorar el presente de los niños y niñas como para construir un futuro más justo y esperanzador. Les invito a disfrutar de la ponencia del doctor Bueno. Estoy segura que será de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos de nuevo. Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos. Bueno, esta estupenda presentación que ha hecho, estas palabras primeras de Montse son, vamos, lo ha dicho prácticamente todo y además muy bien, ¿no? Quiero subrayar que la cátedra efectivamente quiere estar al servicio de los estupendos, ¿no?, programas sociales de la Fundación La Caixa, ¿no? Por eso, Cátedra Social de la Fundación La Caixa, ¿no? Esos programas a los que se ha referido, algunos de ellos a los que se ha referido Montse, y que efectivamente la cátedra, ojalá que sepamos corresponder a la calidad del servicio que se ofrece a la sociedad española con esos programas. Y también voy a ser especialmente breve hoy, porque también de nuestro ponente, de nuestro conferenciante, ella ha dicho lo fundamental, su cualificación académica, ese doctor en biología, creador de la cátedra, antes le preguntaba, hace ya 6 años, creador de la cátedra de neurociencia de la educación, con un manual, ha hecho después un manual de neurociencia para educadores, y bueno, una trayectoria, también lo ha apuntado Montse, con una proyección nacional a escala española e internacional, a escala catalana primero, porque Universidad de Barcelona, donde ejerce como docente y como investigador fundamentalmente, a escala española de toda España y a escala internacional. Ella ha tenido estancias realmente en universidades, se lo digo como académico, envidiables. Los que no hemos tenido esas oportunidades realmente lo decimos, lo tenemos que decir con admiración, con envidia, con buena envidia. En Heidelberg, afortunadamente yo sí conozco la Universidad de Heidelberg, pero también en Oxford, en el Reino Unido, también en Nueva York, también en Innsbruck, en Austria, realmente con una proyección internacional como investigador y como comunicador. Ya verán qué buen comunicador es, ¿no?
con una obra científica extraordinaria, digamos, con soporte propiamente de investigaciones que se dan a conocer con soportes propiamente científicos, en revistas especializadas y también con un alto número de obras, digamos, más ensayísticas, más, digamos, más destinadas a un público más amplio, ¿no? Algún título que me ha llamado la atención mucho, ya voy terminando, algún título en sus obras que me ha llamado especialmente la atención, porque uno me parece que es El cerebro de los adolescentes. Realmente es una obra que yo me voy a hacer con ella, porque si hay algo realmente inextricable y difícil de penetrar, me parece que es el cerebro de los adolescentes. Si hay una obra que nos lo facilita, sería estupendo, ¿no? Y alguna otra obra yo tengo, y déjenme citar, me he convertido, una vez que la conozco y que la he leído estas semanas de atrás, me he convertido en un promocionador del libro, ¿no? Este estupendo, me parece que es el último, tiene sello del 2025, primera edición en catalán, después traducido al español, El arte de ser humanos, ¿no? Es un libro, déjenme decírselo muy coloquialmente, una preciosidad de libro, ¿no? Porque está muy ágilmente escrito, una prosa ágil pero a la vez cultivada, con referencias, no para atosigar al lector, pero referencias muy bien traídas al mundo de la literatura, al mundo del arte, de la historia del arte, y realmente va tocando todo lo comentábamos antes, todas las dimensiones del hacer de las personas, del hacer humano, pueden tener una dimensión artística, ¿no? Y ese es un poco el arte de ser humanos, cómo podemos hacer de casi todas nuestras actividades una actividad artística, digamos, de alguna forma para ennoblecerla y demás, ¿no? Un libro, como les digo, una preciosidad que tiene, por ejemplo, epígrafes que enlazan con lo que hoy iremos viendo, me parece. Los niños poseen el instinto innato de utilizar el método científico. Son 5 o 6 páginas, una preciosidad. Bueno, como les he citado el libro, déjenme, les he dicho que iba a ser breve y voy a cumplir. Miren, no hay mejor presentación, me parece a mí, de David Bueno, que esta línea preciosa que él tiene como parte de la dedicatoria del libro. Se la dedica a su compañera de vida, a mi compañera en cada parte, pero también se lo dedica a sus 2 hijos con este mensaje. Fíjense, a vosotros, mis 2 hijos, da sus nombres, que siempre me espoleáis el deseo de explorar, de aprender y de soñar. Yo creo que es una carta de presentación realmente para un autor extraordinariamente, ¿no? Que los hijos le sigan espoleando, le sigan incitando a explorar, esto es, a descubrir, a investigar, a aprender. Él está en edad de enseñar. No, hay que seguir aprendiendo, ¿no? No se enseña bien si no se sigue siempre aprendiendo. Y el tercer verbo, que es estupendo, soñar, porque soñar es la imaginación, ¿no? La imaginación que puede ser efectivamente muy creativa. Yo creo que es una carta presencial estupendo, y por eso yo comparto con todos ustedes presentes y quienes nos están siguiendo a distancia la expectación que ha despertado efectivamente esta conferencia, querido David, ¿eh? Así que muchas gracias y Ale, tú tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación. Me habéis puesto mucha presión con tantas cosas bonitas, y antes de llegar me han dicho hay 1000 personas en streaming y está la sala llena. Dice, pero no te preocupes, solamente falta entre el 30 y el 50% de la gente, pero yo no veo que falte nadie. Quien falte que levante la mano. ¿Veis cómo no falta nadie? Hoy no ha faltado nadie aquí. Bueno, yo os vengo a hablar sobre la importancia de este vínculo. ¿Podéis pasarlas? Vale, perfecto. Yo os vengo a hablar sobre la importancia de este vínculo en la infancia, pero sobre todo pensando en el futuro de estos niños y niñas. Pasa que el futuro se empieza a labrar
en el presente, y en el caso del vínculo, y después lo voy a justificar, se empieza a trabajar antes de nacer. Ya llevamos parte aprendida antes de nacer de lo que es el vínculo. Os vengo a hablar un poquito de esto para ver qué importancia tiene todo este tejido social que es el que nos debe apoyar, debemos apoyarnos precisamente para que tengamos una infancia sana, pero no solo una infancia sana ahora, sino que después, cuando sean adolescentes, jóvenes y adultos, pues tomen conciencia de su propia vida, se empoderen y también ellos generen unas nuevas generaciones de niños y niñas que también sean sanos como ellos. Antes de empezar, un par de datos de esos que golpean. El primero, un trabajo que se publicó hace algo más de un año. Estudiaron en Inglaterra, analizaron cuántas horas están las familias hablando con sus hijos entre los 0 años, que los niños no hablan todavía, pero ya escuchan, desde los 0 años hasta los 4 años miraron, y les salió que dedican en promedio las familias inglesas 5 horas a hablar con sus hijos cada semana. A mí no me salieron los números. A ver, si cuando cenan estás con ellos y vas charlando. A esas edades los bañas y algo les cuentas mientras los bañas. Y por la mañana los despiertas y les ayudas a vestirse un poco, o mucho cuando son pequeños. A ver, yo que he tenido 2 hijos, muchos de aquí seguramente pues tenemos hijos que han sido pequeños, y a mí me salían más de 2 horas al día, los días de menos rato de estar con ellos hablando. 2 horas al día multiplicado por 7 días a la semana son como mínimo 14 horas a la semana. De 5 a 14 faltan 9. ¿Dónde están las horas que faltan? Claro, en estas 5 horas es conversaciones de calidad. O sea, no es duérmete, vete a la cama, lávate las manos o come las acelgas. ¿Vale? Son conversaciones de más calidad. Claro, sin conversaciones de calidad, ¿dónde está el vínculo? Y un poco uno de los temas que van a salir hoy. Si no hablamos, si no les hablamos, si no les escuchamos, si no interactuamos con ellos, si no nos los miramos, ¿qué se hace de este vínculo? ¿Cómo se construye este vínculo? No sé, aquí en España no he visto ningún estudio parecido. Sería interesante hacerlo. ¿Cuántas horas las familias con niños y niñas de estas edades dedican a hablar con ellos conversaciones de calidad? Contarles un cuento, qué han hecho durante el día, qué hemos hecho, qué vamos a hacer, ¿vale? Segundo dato de esos que para mí golpean profundamente. Hace un tiempo coincidí en una mesa redonda aquí en Madrid precisamente con un pediatra del Hospital de Sant Joan de Déu, es el de referencia infanto-juvenil en Barcelona, en Cataluña, y me comentaba que cada vez reciben más consultas. Él es psicólogo, pediatra o psicólogo pediatra, reciben más consultas derivadas de los centros educativos de niñas y niños que, según sus maestros, tienen síntomas compatibles con TEA, trastorno de espectro autista. Y han llegado a la conclusión de que no es conveniente hacerles el diagnóstico en ese instante, que se podría hacer, pero es conveniente mejor no hacerlo, y lo que les cuentan a sus padres es: tenéis que regresar a casa y tenéis que estar 2 meses seguidos sin usar ninguna pantalla en casa. Y después volvéis. Dice, cuando vuelven, la inmensa mayoría ya no muestran ningún síntoma compatible con TEA. Y los que lo muestran son los que tienen TEA de verdad, que los hay. Simplemente, si en casa no podemos usar pantallas, pues ¿qué vamos a hacer? Venga, va, pues hablaremos. Es decir, estableceremos un vínculo. Uno de los síntomas de TEA es la falta de socialización. ¿Y cómo socializamos? Hablando, mirándonos. Con una pantalla delante ni hablamos ni nos miramos. ¿Cómo aprenden a hablar los niños y las niñas con una pantalla? Para aprender a hablar hay que tener modelos, personas adultas que te hablen para imitarles y que te escuchen para que hables tú.
A lo mejor las pantallas hablan, porque cuentan cosas, hay dibujitos o no sé qué, pero no te escuchan, si no te escuchan porque tienes que hablar tú. Por lo tanto, para mí, la calidad del vínculo está disminuyendo o ha ido disminuyendo. Lo importante es, pongámosle un freno, porque no puede ir a menos en estas situaciones. Bueno, empezar así, empezar de esta manera, con estos dos datos que ya digo, para mí, cuando los leí de forma independiente, más o menos al mismo tiempo me impactaron mucho. Empezar así es un poco duro. Así que empezaremos de otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿A gusto? ¿Habéis venido con ganas? Sí, bueno, hoy es lunes, venimos del fin de semana, que estamos un poco más animados todos, ¿no? El viernes. También estamos animados porque viene el sábado. Peor día debe ser miércoles, ¿no? Supongo. Jueves. Bueno, es igual. Estáis bien, ¿no? Bueno, esto que parece algo, bueno, pues fútil para hacer una gracia, para empezar, es mucho más importante de lo que parece. Y es el centro de esta charla de hoy. Es este vínculo que establecemos, este hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Nos estamos viendo o no nos estamos viendo? ¿Nos estamos saludando o no nos estamos saludando? Un vínculo que no hace falta que sea tan hippie como este. Este no es ningún amigo mío, ¿vale? Es una imagen que encontré por internet, puse saludo hippie, puse esto exactamente, ¿eh? Me salieron pues algo más de 20 imágenes y elegí esta porque era la más hippie de todas, ¿vale? No hace falta ni tener, pues, ir con una camisa tan coloreada como esta. Yo suelo ir siempre negro, eso cada uno tenemos nuestro propio estilo. No hace falta dar grandes abrazos como este señor de aquí para establecer un vínculo. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad. Hay gente que abraza muy fácilmente. Yo no soy de los que abrazan. Normalmente cuando me abrazan, para que lo sepáis, me suelo quedar rígido. Y sí, hago así, y poca cosa más. Bueno, es mi carácter, pero es que esto es totalmente irrelevante. Lo importante para establecer un buen vínculo es primero saber cómo somos, ser conscientes de cómo somos, y establecerlo desde nuestra honestidad. Y eso es lo que realmente se nota, es lo que importa. Personas pues más cariñosas, otras menos, con más sentido del humor o menos, da igual, es absolutamente irrelevante. Lo que importa es que si fingimos, se nos nota. La imagen que se lleva a la otra persona, la imagen que se llevan los niños y las niñas si fingimos como progenitores de aquello que no somos es ¿qué me está escondiendo? Si fingimos es que escondemos algo. ¿Y cómo vamos a establecer relaciones de confianza, buenas relaciones de confianza, con una persona que pensamos que nos está escondiendo algo? Por tanto, el primer punto es que el vínculo debe ser honesto, cada uno a su manera, cada uno según como sea, pues su carácter y su personalidad. Mirad, en castellano, como en muchas otras lenguas, cuando nos saludamos decimos hola. Y el día que estamos generosos en palabras, hola, ¿qué tal? Que no está mal, los de aquí que seáis profesores de matemáticas sabréis que es un 300% más. Pasamos de una palabra a 3. También a veces cuando nos encontramos con alguien con quien no tenemos muchas ganas de hablar, un compañero de trabajo, una vecina, un vecino, cuando vemos que se acerca, ya le decimos adiós. O sea que no se puede quejar, le hemos saludado, pero posibilidades de establecer un vínculo, pocas, ¿vale? Hay un idioma que se habla en Sudáfrica, no es el afrikaans, es el que desarrollaron los colonos holandeses que se establecieron allí, es el idioma que había antes de que llegasen, se sigue hablando, es el idioma mayoritario, es el zulú. ¿Alguien sabe hablar zulú? Hace poco más de un año que salió este trabajo, ya 2 años ahora, y desde entonces lo he usado varias veces y me pregunto si alguien sabe hablar zulú, porque no sé si lo pronuncio bien o no. No he encontrado todavía a nadie. En zulú, para saludarse, utilizan la expresión sabubona. Es el hola nuestro, sabubona. Sabubona, traducido literalmente, significa te veo. Porque si no nos vemos, ¿cómo vamos a establecer un vínculo? A través de nuestra mirada transmitimos lo más profundo de nuestro estado emocional. Si estamos enojados, si estamos contentos, si estamos tranquilos, si nos mostramos confiados con la otra persona o si desconfiamos de ella.
Si no nos miramos, ¿cómo vamos a establecer un vínculo? No es que haga falta que cambiemos nuestras palabras. Hola sigue siendo hola. No hace falta aprender zulú. Aprender idiomas siempre es bueno, no hace falta que sea este. Es la idea incluso filosófica que hay detrás de este saludo. Nos miramos cuando nos saludamos. El primer día que cambiamos los pañales a un bebé, agradable no lo es mucho. Pero le miramos a la cara mientras lo estamos haciendo. Él todavía no enfoca. Tardan unos días, unas semanas en aprender a enfocar bien y no controlan los músculos de alrededor de los ojos y cada ojo va un poco por su lado, pero ya están mirando. Si no nos los miramos, ¿cómo pretendemos que el vínculo se establezca ya desde el minuto cero? ¿Les contamos alguna cosa mientras les cambiamos su primer pañal? ¿Les contamos qué les estamos haciendo? ¿Oyen nuestra voz vinculada a una sensación de gusto? Porque pasan de estar sucios a estar limpios. ¿Notan una voz que transmite cariño, que transmite una emoción agradable? Bueno, pues el vínculo empieza, de hecho antes, pero por aquí empieza. Te veo. La respuesta en zulú a este sabubona suena algo así como sikona, ¿vale? Que es estoy aquí. Te veo, estoy aquí. Porque si no estoy aquí, tampoco podemos establecer un vínculo. Pero es un estoy aquí, no solo de cuerpo presente, es con la atención plena en aquella relación que estamos estableciendo, en aquel vínculo que estamos estableciendo. Porque si no hay una atención plena, el vínculo se debilita, se rompe o simplemente no se establece de la mejor manera posible. Hay un trabajo que se publicó pues hará unos 8 meses. Hay muchos trabajos recientes, es un campo que está creciendo exponencialmente. Es difícil incluso para los que nos dedicamos a esto mantenernos al día de todos los trabajos que se publican. Hay un trabajo que se publicó en febrero, si no recuerdo mal, de este mismo año, en el que se demostraba que los 3 primeros minutos de establecer un vínculo o de recuperar un vínculo que ya teníamos, lo establecemos cuando conocemos a alguien por primera vez y lo recuperamos cada vez que nos encontramos de nuevo con una persona que ya conocíamos. Esos 3 primeros minutos son clave para que el vínculo se mantenga o se establezca de la mejor manera posible. 3 minutos donde la atención debe ser plena y la mirada debe estar presente. Si es más de 3 minutos, mejor. Es el tiempo mínimo, porque es el tiempo que tardan los circuitos neuronales implicados con la socialización. Se llama, de forma genérica, el cerebro social. No es que tengamos un cerebro social, forma parte de nuestro cerebro, son los circuitos que unen distintas zonas del cerebro que nos permiten socializar y que hacen que nos sintamos a gusto cuando socializamos. Es el tiempo mínimo que tardan en ponerse en marcha al 100%. Por lo tanto, es el tiempo mínimo para que este vínculo, que genera sensaciones pues, de confianza, se establezca o se restablezca cada vez que lo estamos recuperando. Todo esto que os cuento no viene solo... Todo esto que os cuento lo podemos analizar, yo creo que de 2 maneras diferentes. Una es a través del desarrollo, cómo hemos llegado a ser cada uno de nosotros desde la concepción, etapa embrionaria, fetal, nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, hasta la edad adulta. Esto lo veremos dentro de un momento, pero también hay otra perspectiva que es la perspectiva evolutiva, que normalmente no se aborda en contextos de educación, pero que yo creo que es importante porque nos da alguna idea. Voy a empezar primero por este desarrollo, una etapa que muchas veces no le damos la importancia que se merece. Es la etapa fetal. Se ha visto que los bebés, los fetos, reciben sus primeras lecciones de lo que es el vínculo y el apego cuando todavía no han nacido. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Si muchas veces se piensa que cuando ya han nacido y son pequeños no se enteran de nada, si después tampoco no se van a acordar, no se van a acordar conscientemente, pero lo que les sucede va dejando huella en sus cerebros, pues en la etapa fetal también. Se ha visto, por ejemplo, que el estrés materno
perjudica la zona del cerebro que después permite gestionar bien los estados emocionales. Genera bebés, niños, adolescentes que después van a ser más impulsivos. Por supuesto, estrés tenemos todos un día u otro, o cada día un poquito, da igual. No, me refiero a un estrés crónico del que se mantiene a lo largo de los días y las semanas. Este es el estrés realmente tóxico. Se ha visto también que las madres gestantes que se sienten queridas, acompañadas por su entorno, valoradas, protegidas, no sobreprotegidas, la sobreprotección es tan mala como la sensación de que no me tienen en cuenta. Las madres que viven de esta manera, su equilibrio neurohormonal es ligeramente diferente a las que, y por desgracia las hay, se sienten abandonadas, apartadas, maltratadas. Y este equilibrio neurohormonal afecta también la construcción del cerebro de sus fetos, de nuevo en las zonas de gestión emocional. Así que las primeras lecciones de lo que es el vínculo, lo que es la confianza, lo que es el apego, ya las recibimos antes de nacer. Después hablaré de qué pasa después de nacer, sabiendo que nuestro cerebro está cambiando constantemente y por lo tanto que cualquier mala experiencia previa después la podemos reconducir. Mejor no tener que reconducir nunca nada, por supuesto, pero se puede reconducir. Os hablo un poquito de evolución. Después ya me dedico al desarrollo, ¿vale? ¿Por qué de evolución? Bueno, porque aquí está el origen de nuestro vínculo. Es un origen evolutivo. A ver, como especie biológica, nos hemos autodenominado Homo sapiens, llevamos unos 230.000 años de evolución a nuestras espaldas. Pero como antecesores nuestros, Homo habilis, Homo erectus y compañía, más de 2,5 millones de años de evolución. La evolución es un proceso extremadamente lento, que se sustenta en dos principios básicos. Las mutaciones, cambios en el material genético, que es el que gestiona cómo se construye y funciona nuestro cuerpo. Cambios azarosos, se producen por simple azar, de vez en cuando. Y el segundo punto básico es la selección natural, que básicamente consiste en que de todos estos cambios que se van produciendo por azar, aquellos que permiten que nos adaptemos mejor al entorno donde vivimos, sea cual sea este entorno, estos cambios permiten pues, que vivas más tiempo porque te adaptas mejor, o tengas más descendientes, o puedas cuidar mejor a tus descendientes para que también lleguen a la edad adulta y también a su vez tengan descendientes. Claro, esto hace que la evolución sea un proceso extremadamente lento. Hacen falta muchas generaciones y generaciones y más generaciones para que estos cambios adaptativos se vayan transmitiendo a toda la población. ¿Por qué os cuento esto? Porque durante la mayor parte de estos 2,5 millones de años que llevamos de evolución como homínidos, los hemos vivido en el Paleolítico, como cazadores y recolectores. Y nuestro cerebro se forjó en esa época. Y ese es el ambiente de selección natural que ha hecho que tengamos el cerebro que tenemos. Nuestro cerebro sigue siendo paleolítico. La revolución neolítica, tener campos de cultivo, animales en granjas, pequeñas aldeas que después fueron creciendo en pueblos, ciudades inmensas, eso se inventó hace 8.000 años. Y la evolución es más lenta. No ha habido cambios significativos. Se empiezan a entrever tendencias evolutivas, pero no ha habido cambios significativos. Revolución industrial hace 300 años, no ha habido ningún cambio. Revolución digital hace algo más de 30 años. Los que nacimos como analógicos, la evolución no nos ha afectado, pero es que no ha afectado a nadie. Nos hemos adaptado, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque una de las funciones del cerebro es adaptarse a través de los aprendizajes que hacemos al entorno donde vivimos para poder vivir en ese entorno. Pero de funcionamiento básico seguimos siendo paleolíticos. Claro, ¿cómo se vivía en el Paleolítico? Porque eso es lo que busca nuestro cerebro. Primero, se movían mucho para encontrar comida, no había supermercados ni huertos. Y ahora nos pasamos la mayor parte del día sentados. Eso hace que la amígdala, la zona del cerebro que genera las emociones, se active en modo amenaza. ¿Qué pasa? Que no estoy haciendo lo que se supone
que debería estar haciendo. Cuando la diferencia es poca, no pasa nada, pero cuando es muy acusada, esta sensación de amenaza, que es inconsciente, lo que hace es incrementar el estrés. Y el estrés dificulta cualquier relación humana, dificulta los vínculos. Cuando estamos estresados, estamos pendientes de amenazas y poco pendientes de cualquier vínculo que tengamos ahí presentes. Se movían mucho, pero se movían lentamente, a ritmo de paseo lento, porque si vas rápido, no ves las raíces comestibles porque están enterradas, no ves las frutas, asustas a los animales que querías cazar y no los cazas. Y ahora vamos todo el día acelerados. Imaginaros la vida de muchos niños y niñas. Venga, levántate que tienes que ir al cole. Venga, va, vístete que se hace tarde, pero vístete, va, te he visto yo. Venga, desayuna, que me han dicho que tienes que ir al cole desayunado para eso de la energía. Uy, no tienes tiempo, pues por la calle cómete una galleta. Llegamos al cole, un poco más lentos, una clase, otra clase, rápido al patio, que el patio es muy importante, otra clase, vamos a comer, por la tarde algunas actividades o no sé qué, venga después a casa y cena, porque hay que cenar, y vete a dormir rápido y duérmete rápido, porque mañana tienes que levantarte rápido. Bueno, no sé si os he estresado un poco, pero he exagerado un poco lo mejor, ¿no? Pero ¿cuántas veces la vida se parece a eso? Claro, ¿cómo podemos parar a mirarnos? Mirarnos y estar presentes, mentalmente presentes, si vamos siempre acelerados, ¿vale? Habría que disminuir este ritmo. No sé si he ido muy rápido cuando estabais traduciendo con el lenguaje de signos, porque no he pensado en vosotras. Bueno, último punto del Paleolítico. He dicho, se movían mucho, más lentamente, pero iban siempre todos en grupo. No dejaban a nadie atrás. Porque en el Paleolítico, en la sabana, que es donde se forjó nuestra especie, hay animales peligrosos que pueden comer personas. Hay leones, hay guepardos. ¿Alguien se ha peleado alguna vez con un gato? ¿Y quién pensáis que araña más fuerte, el gato o vosotras? El gato. Pues ahora imaginaros un gato de ese tamaño, un león, una hiena, un guepardo. No tenemos nada que hacer, pero resulta que como grupo les damos miedo. Como grupo somos peligrosos. Si estamos en grupo no atacan, somos peligrosos. Individualmente somos muy frágiles, seguro. Se nos van a comer como si nada. Este es el origen evolutivo del vínculo humano. Mantener un vínculo para que el grupo esté cohesionado. No significa todos haciendo siempre lo mismo, significa haciendo nuestra vida, pero manteniendo ese vínculo. Cuando esta sensación de grupo se rompe, es lo que más incrementa estrés. Cuando un niño o una niña están cenando solos o con una pantalla delante, porque así no se enteran de nada y siguen comiendo, están solos. Y eso activa la amígdala en modo amenaza. No nos damos cuenta, pero lo hace. Y eso incrementa su estrés y dificulta cualquier otro vínculo. Cada vez que cuando llegan a casa no nos los miramos, porque estamos todos muy atareados, no estoy riñendo a nadie, es para que nos pongamos en situación. O cuando ellos llegan con ganas de contarnos las maravillas que han aprendido ese día. No, ahora no, que tengo trabajo. La sensación es, me he quedado fuera de este grupo, de la familia, y por lo tanto estoy en riesgo. Da igual, el cerebro no sabe que no hay leones ahora, es un cerebro paleolítico. Eso se ha estudiado también con algunos roedores silvestres. Los roedores viven en madrigueras. Cuando un roedor, una rata, se queda un poco de asco, pero a ver, las ratas son nuestros primos evolutivos, Da un poco de asco, pero es así. Si hacemos un árbol de la evolución, nosotros somos una hoja de este árbol, la otra hoja son los demás primates, chimpancés y compañía, y la ramita que está al lado son los roedores. ¿Vale? Son los más cercanos a nosotros. Cuando el roedor, la rata, sale de su madriguera, su estrés se dispara enormemente, porque siempre hay un halcón dando vueltas esperando a zamparse alguna rata.
¿vale? Cogen comida y regresan a su madriguera y cuando regresan, solo entrar, su estrés cae en picado. Estoy en casa. Nuestros hogares tendrían que ser la madriguera del roedor, con perdón. En este sentido, cuando estamos en casa con las personas con quienes convivimos, con nuestros hijos, el estrés debería ser mínimo. Estímulo sí, para tener ganas de hacer cosas juntos, pero estrés no. Estamos seguros en casa. Y el centro educativo, el colegio, es nuestra segunda casa, o es su segunda casa. Estímulo siempre, para aprender, para trabajar, para esforzarse, pero estrés no, porque estoy seguro ahí dentro. ¿Vale? Cualquier incremento de estas situaciones de estrés lo que hace es perjudicar el vínculo porque no estamos ahí presentes ni nosotros ni ellos. Todo esto que digo se basa en trabajos científicos publicados. Solo he puesto aquí un par de imágenes para que veáis que no me lo invento, ¿vale? No, es que una vez, hace unos pocos años, di la conferencia inaugural del máster de formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, justo el año que uno de mis hijos empezaba a estudiar ahí, en la Autónoma de Barcelona, y como no tenía clase le dije, oye, vente, que si me ves que no me has visto nunca hablar en público. Y al terminar se me acerca, claro, yo no llevo nada escrito, lo que llevo aquí son las diapositivas que ni me miro, por si acaso me pierdo por el camino, y me dijo, papá, tú te lo inventas todo, porque no tengo nada escrito, ya sé lo que quiero decir, lo voy hilando sobre la marcha, ¿no? No, a ver, una vez sí que me he inventado algo. Normalmente no, ¿vale? Pero para que veáis que hay trabajos científicos serios detrás de esto, el problema de no estar presentes, y otro trabajo de los muchos que hay sobre cómo esta asociación, esta relación entre los padres y los hijos es la mejor garantía de una adolescencia que sea sana, ¿vale? En la infancia. Se trabaja en la infancia. La adolescencia, esa época que todos le tenemos un poquito de miedo cuando les llega a nuestros hijos, se trabaja en la infancia. Y si se trabaja bien en la infancia, a través del vínculo, a ver, siempre hay momentos difíciles y duros en la adolescencia, pero mucho más llevaderos que no si no se ha trabajado bien el vínculo durante la infancia. ¿Qué pasa con todo este vínculo? No chateo, eso lo miro la hora para no pasarme de tiempo. Cualquier aprendizaje que hacemos, cualquier experiencia que vivimos, que por algún motivo sea importante recordarla, queda almacenada en nuestro cerebro en conexiones que se van haciendo de nuevo entre las neuronas. Cualquier aprendizaje, cualquier experiencia genera un patrón de conexiones que lo mantiene para que lo podamos usar en el futuro o recordarlo si queremos como una experiencia previa que ya tenemos. El cerebro lo tiene muy fácil para hacer conexiones nuevas, es su función, una de sus funciones principales, aprender del entorno haciendo conexiones nuevas, y muy difícil borrar conexiones que ya ha hecho. Un poco la idea intuitiva es, si en un momento dado un aprendizaje fue necesario, y eso aplica tanto a los aprendizajes que después, a lo largo de la vida, segunda infancia, adolescencia, juventud, los aprendizajes que después son útiles, eficientes, que nos hacen funcionar bien, como aquellos aprendizajes que a veces son incluso tóxicos y que son como una mochila llena de piedras que nos dificulta continuar avanzando en nuestra vida. Eso el cerebro no lo distingue. A ver, nos hace sentir cómodos o incómodos, pero si se prendió en un momento, mejor no lo borro por si acaso. De ahí la gran importancia de esta primera infancia, porque es cuando empezamos a poner todos los, ¿cómo se llama? Eso que ponen en las obras para que no se caigan. Los andamios, gracias. No me salía. Es cuando ponemos todos el andamiaje principal para ir construyendo nuestro cerebro posteriormente. Repito, tanto si son cosas eficientes como si no lo son. Hay dos momentos en que sí, que el cerebro borra conexiones. Estas conexiones se llaman, en general hacer conexiones nuevas se llama plasticidad neuronal. Hay dos momentos en que sí,
que el cerebro, de forma programada, biológicamente programada, borra algunas conexiones. Se llama podado neuronal. Como el jardinero que poda las ramas que sobran para que quede bonito, pues exactamente igual. Se produce al final de la primera infancia y durante la adolescencia. Claro, ¿qué se borra al final de la primera infancia? Bueno, resulta que el cerebro de los niños y niñas, primera infancia, es tan plástico, tan plástico, ha hecho tantísimas conexiones que termina siendo un batiburrillo. Y hay que eliminar las conexiones menos eficientes para que las eficientes puedan funcionar de forma rápida. Es ese momento, y eso lo hemos visto todos, en que eso es fácil de ver en cuanto a aspectos motores. Todos los niños y niñas pequeños son un poco torpes. Quiero decir, tropiezan con sus propios pies. Pero llega un momento, sobre los 3-4 años, que de repente dices, anda, pero si ya corre bien, si ya salta. Aquí ayuda que su cuerpo se ha estirado. Sí, pero se han borrado todas las conexiones que se habían hecho cuando aprendía a andar y que no le permitían andar de forma eficiente. Y solo quedan aquellas que le permiten correr sin caerse. ¿Vale? Lo mismo pasa con cualquier otro aspecto de nuestra vida mental. Pero si un aprendizaje ha sido importante, ese se mantiene por si acaso. ¿Vale? Y en la adolescencia se borran las conexiones que mantenían los comportamientos infantiles, porque ya jamás volverán a ser niños y niñas. ¿Vale? Pues si hay espacio para los comportamientos pues, propios de un joven y de un adulto. El cerebro no solo fija las conexiones de los aprendizajes de aquello que estamos viviendo, que estamos aprendiendo, sino también hace conexiones nuevas en función del estado emocional según el cual el estado emocional que teníamos cuando aprendíamos algo o cuando vivíamos una experiencia. Y al final este estado emocional es el que termina inclinando la balanza de que ese aprendizaje no sea útil y eficiente o incluso tóxico. ¿Vale? Un mismo aprendizaje puede ser útil y eficiente según el estado emocional o tóxico según el estado emocional. El mismo aprendizaje. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué son tan importantes? Las emociones están a la base del vínculo. Antes decía, las transmitimos a través de nuestra mirada. Es vernos para establecer un vínculo. Emociones hay muchas. Hay clasificaciones que hablan de emociones positivas y emociones negativas, y a mí no me gusta, porque todas son necesarias cuando hacen falta, todas, y todas son un incordio cuando no hacen falta, todas. ¿Vale? Yo prefiero hablar de emociones que nos dan sensaciones de comodidad, de confort, de recompensa, incluso de placer, y emociones que son incómodas y desagradables, porque eso lo vivimos todos de la misma manera. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción incómoda y desagradable, pero importante. Es muy importante. El miedo es la emoción que hace que cuando hay una amenaza, yo huya o me esconda para protegerme. Repito, saber tener miedo cuando la amenaza es real es clave para sobrevivir. El miedo es una emoción en ese sentido positiva, nos ayuda a sobrevivir. El problema es vivir con sensación crónica de miedo. Una persona que vive con sensación crónica de miedo está interpretando que todo su entorno es fuente de amenazas y su tendencia innata es a esconderse o a huir. No tiene por qué ser una huida física, puede ser una huida mental. Cuando un niño nos dice, no, yo esto no lo puedo hacer, yo esto no, es que no me saldrá bien, mejor no lo hago, nos está diciendo que tiene miedo y eso es una huida mental, no enfrentarse. ¿Vale? El estrés, que antes ya he hablado, pero sigo, porque es uno de los elementos más tóxicos que tenemos en la sociedad actual, el estrés crónico, el puntual que no nos preocupe jamás, El estrés puntual va y viene, es necesario. El estrés puntual hace que reaccionemos rápido ante una amenaza, no pasa nada. El tóxico es el crónico. Los niños y niñas que viven con estrés crónico, como el estrés viene de una sensación de amenaza y el miedo es una respuesta a las amenazas, están viviendo con miedo, aunque no lo noten, aunque no lo percibamos. Y todo lo que aprenden, todo lo que viven, su cerebro lo asocia a esa incomodidad
del miedo. Un hogar donde se viva con estrés, se vive con miedo. ¿Vale? Y todo lo que aprenden que podría ser útil y necesario y eficiente, puede terminar siendo incluso tóxico para ellos y para ellas. Mucho más que para los adultos, porque nuestro cerebro, con perdón, ya no es tan plástico como el suyo. Sigue siendo plástico, pero no lo es tanto. El suyo se empapa mucho más fácilmente de cualquier situación que haya en su entorno. ¿Cuáles son las emociones que deberíamos potenciar en cualquier situación? En casa, en la calle, en un centro educativo, con nosotros mismos. A mí me gusta hablar de dos. Una es la sorpresa entendida como curiosidad. La curiosidad es el motor de los aprendizajes. La curiosidad activa la motivación y la motivación literalmente energiza nuestro cerebro. Cuando estamos motivados, los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan, recibe más sangre y con la sangre más glucosa y más oxígeno, que es lo único que come para tener energía para funcionar. Por eso cuando estamos motivados podemos trabajar más rato sin cansarnos, hay más combustible. Por eso cuando estamos motivados todo lo que hacemos lo hacemos con más eficiencia, porque todo el cerebro puede funcionar más eficientemente, a más revoluciones, metafóricamente hablando, porque tiene más combustible. El vínculo también nace de la motivación. Si no estamos motivados para estar con las personas a quienes queremos, el vínculo no se va a establecer tan bien, porque el cerebro no recibirá tanta energía para esa situación. ¿Vale? Y además resulta que la zona del cerebro que gestiona la motivación se llama estriado, es la misma que nos da sensaciones de recompensa, de bienestar y de placer. Por eso cuando hacemos una cosa porque estamos motivados, aunque no salga demasiado bien, después nos sentimos a gusto, recompensados, es una recompensa interna. Y cuando hacemos una cosa por obligación, por muy bien que salga, pues ni fu ni fa, no nos sentimos a gusto. ¿Por qué? Porque no ha habido esta recompensa intrínseca, interna nuestra, propia de la motivación. Esto es un circuito virtuoso potentísimo. Curiosidad por esa relación que estamos estableciendo nos motiva, la establecemos mejor, nos sentimos a gusto. Como nos sentimos a gusto y nos gusta sentirnos a gusto, creo yo, potenciamos de nuevo esa curiosidad. Bueno, eso es lo que hay que trabajar también con los niños y niñas, es esa curiosidad compartida. Antes leías esa frase que escribí en el libro, que son, para mí, motor de curiosidad, de nuevos aprendizajes, porque cada día somos diferentes nosotros y ellos. Así que sin esta curiosidad, todo este sistema decae. Y la segunda emoción que para mí es clave es la alegría, entendida como confianza. La alegría también puede ser fiesta y juerga, pero es mucho más básica. La alegría es la emoción que transmite confianza. Lo he dicho antes al principio con ese hippie que estaba así con los brazos intentando abrazarnos a todos. Sin vínculo no hay confianza, la confianza genera vínculo. Si fingimos, no van a confiar en nosotros y si fingen, nosotros no podremos confiar en ellos. La prueba, si yo os dejo elegir entre estas tres personas, tres dibujos, ¿a quién preferiríais como una compañera, un compañero para hacer un trabajo? A los docentes siempre les digo para hacer un proyecto de innovación educativa y siempre se ríen, no sé por qué. Es igual, alguien que se sentará a vuestro lado en el tren, en el metro, a quien no conocéis de nada pero que estará media hora ahí sentado, ¿a quién elegiríais? Claro, yo esto lo he pasado a centenares de estudiantes míos. La mayoría, no todos, la mayoría eligen el de la derecha. Es una cara de alegría que transmite confianza. La confianza rebaja estrés, nos sentimos seguros. Nadie ha elegido nunca el del medio. Es una cara de ira, de enojo, que puede convertirse en agresividad, así que mejor. Puede ser una amenaza, mejor lejos. Sí que me he encontrado gente que a veces me dice, cuando sonríen tanto no me fío. De estos tres me quedo con el de la izquierda. Vale, no hace falta sonreír para transmitir alegría, es una actitud, es una mirada. Porque la mirada es lo primero que quieren aprender los recién nacidos. Antes hablaba de la etapa fetal, ya han nacido.
lo primero que quieren aprender es qué transmitimos con la mirada. Pocos días después de nacer ya empiezan a mirar a los ojos de sus cuidadores para entender qué transmitimos con nuestra mirada, cómo deben responder ellos ante nuestros estados emocionales y cómo nosotros respondemos ante sus miradas, ante sus estados emocionales. Pero es que es el origen del vínculo. Si no nos miramos, no habrá vínculo. Si nos miramos, habrá vínculo. Ya empieza aquí también, o continúa aquí. No sé si os habéis fijado en esta foto, el que tiene barba soy yo, 26 años más joven que ahora, y ahora no sé por qué la gente se rió de nuevo. El que no tiene barba es mi hijo mayor, tiene 26 años, ahora también ya tiene barba, también tiene cabello, ya le ha salido, ¿vale? Aquí tiene unos 2 meses y medio. Cuando nos tomaron esta foto no lo sabíamos, pero cuando lo supe dije, es que tengo la foto. Pero es que todos los que hemos tenido hijos o hijas y nos han tomado fotos en situaciones similares, tenemos fotos idénticas. Nos estamos mirando fijamente a los ojos y con la cara nos estamos imitando. ¿Quién imitaba a quién? No me acuerdo, pero era un simple juego de aprendizaje emocional. Y como nunca sabes dónde te encontrarás hijos o amigos o compañeros de tus hijos o hijas, para no hacerle un feo a mi segundo hijo, y solo tengo 2, o sea, no saldrán 20 fotos más aquí ahora, ¿vale? El de barba, vuelvo a ser yo, 24 años más joven. El que no tiene barba es mi segundo hijo, 24 años tiene ahora, también tiene barba, también ya tiene cabello, que era un poco más jovencito. Nos estamos mirando fijamente, yo estoy sonriendo y detrás de su mano se ve su boca, que él también está sonriendo. Pero es que este vínculo es clave para la supervivencia. En los bebés, clave para su supervivencia física y después clave para la supervivencia emocional. Hace algo más de 50 años que se inventaron las incubadoras para bebés prematuros. Fue un salto médico brutal adelante. Muchos prematuros que hubiesen muerto se salvaron. En un hospital inglés en Manchester se hicieron 2 salas de prematuros. Idénticas. En una sobrevivían más del 50%. Es mucho más de lo que hubiesen sobrevivido sin las incubadoras. Pero es que en la otra sobrevivían casi el 90%. Claro, mentalidad de científico. ¿Qué pasa en la que sobreviven menos? ¿Que es que el oxígeno no es suficientemente puro? ¿Hay problemas con la temperatura ambiente? ¿Con la higiene, esterilización del material? No encontraron ninguna diferencia entre ambas salas, ninguna. Entonces, mentalidad de científicos, se fijaron en la sala donde sobrevivían más. ¿Qué vieron? Una de las normas que tenían las enfermeras que los atendían es que a un prematuro no se le puede tocar porque su sistema inmunitario es tan débil que pueden enfermar con mucha facilidad. Pues allí había una enfermera que cuando nadie la veía y lloraban, los cogía y los abrazaba. No sé qué te pasa, pero estoy aquí contigo, no estás solo, no estás sola. Y este es el factor diferencial de supervivencia, es el vínculo. Ni más ni menos, el estoy aquí, no sé qué te pasa, pero da igual, yo estoy aquí contigo. Este es el estímulo. Si alguien ha tenido algún bebé prematuro, ahora está muy bien pautado. Tienen que pasar ratos en la incubadora porque sus pulmones no están maduros, necesitan un oxígeno, una mayor concentración de oxígeno en el aire, pero tanto rato como sea posible están con su madre, con su padre, con ambos, piel con piel, porque este es el estímulo, este es el vínculo, este es el estímulo de supervivencia. Y después ya no es de supervivencia física, pero sí de supervivencia emocional. Hay mucha diferencia entre aquellos niños y niñas que su entorno les mira, les escucha, les habla. No significa darles siempre la razón, les reconduce si hace falta, pero están ahí presentes, que aquellos que no ha habido nadie presente en su vida o con mucha menos calidad de esa presencia. En este segundo caso son más impulsivos, menos curiosos, menos creativos, disminuyen sus capacidades de aprendizaje, simplemente porque ha faltado este estímulo prehistórico, paleolítico, de la tribu
que cuidan unos de otros. No solo son importantes las emociones, por supuesto, toda la parte de reflexividad, de planificación, es importantísimo. Forma parte también de cómo nosotros queremos voluntariamente establecer estos vínculos. Forma parte de lo que se llaman, en conjunto, las funciones ejecutivas. Viene a ser como la torre de control de nuestros comportamientos conscientes. Estas funciones ejecutivas se generan en la corteza prefrontal, la que tenemos aquí delante, que es la parte del cerebro, es la parte de todo nuestro cuerpo que más energía consume con diferencia. Por eso pensar cansa, porque consume mucha energía. Y el estado que más merma sus capacidades vuelve a ser el estrés crónico. Con estrés crónico ni reflexionamos tan bien ni planificamos tan bien. Y en un mundo dinámico, cambiante, donde todos estamos muy atareados, planificar los momentos de vínculo para que sean de calidad es importantísimo. Con estrés no lo vamos a planificar suficientemente bien. Momentos de estímulo, pero de tranquilidad, justamente para que no solo sea una cuestión emocional que sale, es impulsiva, las emociones son impulsivas, sino que también sea una cosa meditada, pensada, planificada, para generar estos ambientes donde las emociones puedan fluir. Ya casi estoy. He hablado sobre todo de estos primeros años, de estos 0 a 3 años, que es cuando se establece este andamiaje, ahora sí que me ha salido la palabra, este andamiaje básico para que después puedan seguir construyendo su personalidad. Un andamiaje que se construye en interacción con las demás personas, pero también con el entorno físico. La mejor manera de aprender es jugando, jugando y jugando, lejos de la tecnología digital, jugando con las manos, tocando, moviéndote, experimentando, oliendo, notando el frío, notando el calor, no es que tengan que resfriarse o que asarse en verano, pero notando que hay cambios, arañándose de vez en cuando. Cuando vemos que un niño se acerca a una zarza y va a pincharse, si no hay ningún problema inmunológico, por supuesto, dejemos que se pinche. No le tiremos de encima de la zarza, no es la idea, ¿vale? Dejemos que se pinche, porque, a ver, el dolor forma parte de la vida. Resulta que en nuestro cerebro, que nos gusta decir que es muy grande, pero es pequeñito, tiene que reciclar cosas. El reciclaje no lo hemos inventado nosotros, ya nos viene de serie. Las redes neuronales que gestionan el dolor físico, el pinchacito, son las mismas que gestionan el dolor emocional, las mismas. Un niño que ha tenido pues el arañazo porque se ha caído de la bicicleta, el pinchacito con la zarza, ha tenido un dolor físico, leve y controlado, por supuesto. ¿Y qué sucede? Pues que cuando se dañan vienen llorando. ¿Y qué hacen? Papá, mamá, los abrazan, les dan un besito, los curan. Cuando nos toca una persona a quien apreciamos o a quien queremos, cuando nos toca, piel con piel, nuestro cerebro empieza a producir endorfinas. Son unos opioides naturales que disminuyen el nivel de dolor. ¿Qué aprenden? Que el vínculo, que el contacto disminuye el dolor físico en ese caso. Y cuando después son adultos o son adolescentes y tienen sus primeros dolores emocionales, el primer desamor, el primer desengaño, la primera frustración, su cerebro ya sabe cómo hacer para compensarlo. Buscar a alguien a quien aprecien, a quien quieran, para tener este vínculo. Y eso es lo que les permite potenciar su resiliencia. Sobreprotegerles desde la infancia para que no sufran ningún daño es contraproducente. Hombre, que no sufran ningún daño grave, eso siempre. Ese mismo psicólogo pediatra de quien he hablado al principio, que me decía lo de esos que cada vez reciben más niños y niñas con posibilidad de tener TEA y que no lo es,
también tiene una frase, yo se la he robado, él sabe que se la he robado, que dice, harían falta más traumatólogos para que hubiese menos psicólogos. Por supuesto, que nadie se rompa nada, es la idea metafórica que hay detrás. Una vida más plena equilibra todo este cerebro. No os cuento mucho más porque ya he hablado un poquito también de los adolescentes, pero sí os quiero hablar de dos aspectos que muchas veces, y aquí acabo ya, que muchas veces influyen en nuestra vida posterior y que deberíamos intentar evitar siempre. Son dos aspectos de psicología que tienen un trasfondo en la neurociencia clarísimo. ¿Conocéis el efecto Pigmalión? Pigmalión era un escultor griego que parece que no tenía demasiado éxito con las mujeres, pero era muy buen escultor. Y un día hizo una escultura de una chica tan bonita, que se enamoró perdidamente de ella. Y deseaba que fuese real, pero era una escultura. Una diosa que pasaba por ahí, en esa época pasaban diosas por ahí, se apiadó de Pigmalión y le concedió vida a la escultura. Pigmalión, eso fue de noche. Pigmalión, cuando se despertó, se encontró la escultura viva, se enamoraron, tuvieron hijas, 3 hijas, creo. Bueno, cosas que hacían los griegos en esa época. ¿A qué llamamos efecto Pigmalión? Aquello que pensamos de otra persona influye en el desarrollo de esa persona. No solo que les decimos, ¿de qué pensamos? Si yo pienso, no vas a salir adelante, tienes muchas más posibilidades de no salir adelante que no si yo pienso, te costará, tendrás que esforzarte, pero lo conseguiremos. Porque lo transmitimos a través de nuestra mirada, de nuestros gestos, de nuestro propio tono de voz. Hay un experimento que es fantástico. Tiene ya como 10 o 12 años, yo lo descubrí hace un par de años solo, pero una clase en Estados Unidos, primer día en una clase universitaria, chicos y chicas de 18 años, primer día no, ya llevaban unos días, perdón, entra el profesor de matemáticas en una carrera científica y pone un problema en la pizarra y les dice, tenéis 20 minutos para resolver este problema individualmente. Las chicas no os preocupéis porque muchas veces las chicas no lo saben hacer bien. A ver, no era un experimento sexista. A lo mejor hay un componente, ¿no? Pero no era para eso, ¿no? Terminan los 20 minutos, 70% de los chicos lo hicieron bien, solo 30% de las chicas lo hicieron bien. En ciencia hace falta siempre un control, un contraexperimento. Otra aula de la misma composición sociodemográfica, mismos estudios, mismo profesor, mismo problema, 20 minutos igual individualmente y no digo nada más. El porcentaje de chicos y chicas que lo hicieron bien fue el mismo. Efecto Pigmalión. Si yo pienso y además digo, tú no lo harás, tu cerebro ya responde esforzándose menos o encontrándole más problemas de los que realmente hay. Aquí me gustó muchísimo, antes que han salido fotos de mis hijos pequeños, hace 15 días fuimos nos reunimos, nos llamamos los amigos. Ya dice quiénes somos, ¿no? Un grupito de amigos, 3 chicos con nuestras parejas que se añadieron posteriormente, que nos conocemos desde que teníamos 8 años y hemos sido amigos siempre, ¿vale? El que nos invitó a su casa esta vez nos puso un vídeo que había grabado. Este chico es el padrino de mi hijo menor, ¿vale? Nos puso un vídeo que había grabado pues hacía 21 años o 22 años, 23 años exactamente, donde estaban mis 2 hijos comiendo. El mayor tenía 3 años, el menor tenía 1 año, estaban comiéndose un plato de macarrones, él estaba filmando. Y cuando pasa por delante, le dice a mi hijo menor, que estaba ahí con sus macarrones, le dice, Gerard, saluda. Y Gerard comiéndose los macarrones sin responder. Y entonces el hermano mayor, que está en el mismo plano, 3 años, dice, ya saludo yo por él, porque él todavía no sabe.
Fijaros que es importante. A veces no nos escuchamos a los niños y son más listos que nosotros en estos aspectos. No es no sabe, es todavía no sabe. El no sabe es a lo mejor no sabrá nunca. El todavía no sabe es seguro que va a saber. Pero aún no tiene la edad, o aún no tiene... ¿Vale? Esto es efecto Pigmalión. Decirles no te sale, no lo sabrás hacer, no lo pruebes, no es lo mismo que decir todavía no, ensaya, practica, porque te saldrá. ¿Vale? Y la indefensión aprendida, y aquí termino, seguro. ¿Conocéis la indefensión aprendida? Yo creo que todos tenemos algún motivo en nuestra vida de indefensión aprendida. Pasa que no lo recordamos porque muchas veces nos sucedió a estas edades tempranas. Os explico el experimento original. Lo hizo un psicólogo ruso, Pavlov. Es un experimento hecho con perros que ahora no se podría hacer por cuestiones de ética de experimentación animal. Pero en esa época nadie se preocupaba de los animales. Primera parte del experimento. Un grupo de perros de la misma raza, para que sean genéticamente similares, todos atados con la misma correa. Los separa en 3 grupos aleatorios. Primer grupo no les hace nada. Control. Segundo grupo. Los pone en una jaula donde el suelo es de metal y donde él, Pavlov, apretando un botón, les puede provocar descargas eléctricas dolorosas. Pero delante tienen una palanca que si la aprietan con la pata o con el morro, está conectada al circuito eléctrico y lo interrumpe. Claro, ¿qué aprenden estos perros? Hay dolor, pero tengo control sobre estos aspectos aversivos, porque cuando aprenden a tocar la palanca, notan la primera sacudida y ya tocan la palanca. Se acabó el dolor. Tercer grupo de perros. Misma jaula de metal, misma palanca, pero no conectada al circuito eléctrico y descargas. Hagan lo que hagan, no pueden evitar la descarga que dura tanto como Pavlov quiere que dure. Segunda parte del experimento. Ahora los coge uno por uno, una nueva jaula, los pone en la primera parte de la jaula, donde el suelo es de metal para que tengan descargas eléctricas cuando él quiera, una pequeña separación de poco más de palmo y medio que pueden pasar andando, y la segunda parte de la jaula, donde el suelo es de madera y no hay descargas eléctricas. Los pone de uno en uno. Los perros del primer grupo que nunca han sufrido descargas eléctricas. A la que notan el dolor, saltan al otro lado. Se acabó el dolor. Perros del segundo grupo, que han tenido el dolor, pero saben que hay control sobre ese dolor. En cuanto lo notan, saltan al otro lado. Perros del tercer grupo, que han aprendido que no hay ningún control. En cuanto notan el dolor, lo único que hacen es encogerse, sentarse y gimotear de dolor. Incapaces de pasar al otro lado. Indefensión aprendida. He aprendido que haga lo que haga, no. Tercera parte del experimento. ¿Podemos reconducir esto? ¿Qué hizo Pavlov? Probó en los perros del tercer grupo, primero dándoles una recompensa, una buena salchicha al otro lado. Ninguno aprendió, ninguno salió de esa indefensión aprendida. Castigándoles todavía más, riñéndoles y pegándoles. Ninguno fue capaz de aprender a pasar al otro lado. Indefensión aprendida. La única forma como algunos fueron capaces, no todos, algunos fueron capaces de aprender, fue cogiéndolos cariñosamente por las patas, lo que estarían las axilas en un humano, y suavemente, con cariño, con vínculo, llevándolos al otro lado. ¿Vale? El poder del vínculo. Si un niño o una niña ha crecido en un ambiente donde a lo mejor alguien le reñía, hoy por eso, mañana por aquello, y hoy te felicito por lo mismo que ayer te riñó, que ha aprendido, que no hay control sobre que me riñan o no. Indefensión aprendida. ¿Vale? ¿Cuál es la forma de poder desbloquear estas indefensiones aprendidas? Ni con premios, ni con castigos, simplemente con el vínculo, con el cariño, dándoles un modelo distinto para que puedan no escogerles por las axilas y arrastrándoles en este caso, pero es dándoles este cariño
para que vean que hay otras maneras de hacer lo que sea. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante. Abrimos un poquito de coloquio, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Comunicador excepcional, les decía yo antes, ¿no? No tenemos mucho tiempo para poder terminar. También hemos comenzado puntualmente para terminar como solemos, no más allá de las 8:30, y poder después compartir también todavía unos minutos más coloquialmente. Así que vamos a aprovecharlo bien. Quienes vayan ustedes teniendo la palabra, les pido, por tanto, que sean muy concisos, ¿no? Vamos a ver quién de ustedes quiere empezar. Y le facilitamos micrófono. Hemos quedado todos. Muy impresionante, vamos, pensaba que iban a ustedes allí ya hay una palabra, sí, pero vamos, eso que nos ha contado al principio de los 2 meses sin pantallas, ¿no? Y cómo cambian, ¿no? Es muy impresionante esa... Perdón, venga, por favor. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntarte por unos niños en especial. Estos niños que les cuesta un poquito sociabilizar desde chiquititos, pero que quieren, pero les cuesta. Entonces te piden ayuda. Y luego son niños encantadores, súper... ¿cómo se dice? Estos niños que son muy cariñosos, pero luego de pronto, por un motivo que no se sabe por qué, son ariscos, no te escuchan, se ponen muy cabezotas y al rato se les vuelve a pasar. Pero esto pasa en adultos y siguen siendo iguales, es decir, que lo mismo te están amando que te están dando patadas. Entonces, ¿esto cómo se puede tratar? Bien. Con besitos y abrazos. Cuando se dejan. Mira, son estas preguntas tan difíciles de responder porque depende mucho de cómo haya sido este ambiente de infancia. Un ambiente de infancia donde hay una regularidad, donde hay una serie, iba a decir, de normas, entre comillas, donde ellos saben que llegan a casa, que se sienten a gusto, que están bien valorados por su entorno, que todo sucede siempre de una forma muy similar, pues son mentes después más estructuradas. Si su infancia, no sé si es el caso o no, pues ha sido hoy grandes alegrías y mañana grandes penas y hoy todos nerviosos y mañana no sé qué, claro, su cerebro que se ha acostumbrado, pues cada día es diferente, hoy estoy contento y hoy estoy arisco, porque eso es lo que yo he vivido. Para ellos su vida es así, ¿vale? No sé si es el caso o no, pero no es que diga que sea muy frecuente, pero a veces se da. En los centros educativos me han hecho preguntas exactamente igual a esta jamás, pero sí muy similares a esta. Niños que hay días que te llegan cariñosos y colaboradores y no sé qué, y días que te llegan que no quieren saber nada de ti. Muy bien, vamos más aquí, por favor, primera fila. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, como hemos hablado de emociones, hemos visto que hay estudios que todo el constructo cognitivo tiene su base en el desarrollo del ámbito emocional. Me preguntaba si acaso el papel de las maestras o de los maestros en el ámbito educativo está cambiando, debería estar cambiando más hacia un rol de acompañante para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, sin olvidar, por supuesto, lo cognitivo ni el desarrollo de funciones ejecutivas, pero más haciendo hincapié en ciertos aspectos emocionales. Gracias. Mira, es esas preguntas que puedo ganarme muchos enemigos con la respuesta. A ver, yo creo que tal como estamos viviendo actualmente, tienen que hacer este paso, pero no es lo ideal. Porque lo ideal es que eso se haga en casa.
sea, lo ideal que sería que los adultos, padres y madres, tomásemos conciencia de esto y nos encargásemos nosotros de su desarrollo emocional. Este sería lo ideal. Es nuestro nido, antes no he dicho nido, he dicho lo de los ratones. Madriguera. Madriguera. Es nuestra madriguera y ahí es donde transmitimos estos valores. Esto es lo ideal. Entonces, en el cole nos podemos dedicar a otras cosas, también a esto. Debería estar más presente que lo que estuvo cuando yo estudiaba, ¿vale? Cuando yo estudiaba no había nada de esto en el cole, al revés. O sea, casi era, claro, hablo de hace, bueno, es igual, muchos años, da igual. Pues había algún profesor que aún era de la escuela de la letra con sangre entra, físicamente, o sea, uno nos pegaba todavía con la batuta, ¿vale? Por supuesto, este paso, que ya no es así, pero tiene que seguir cambiando un poco, pero somos las familias los que tenemos que tomar conciencia y empoderarnos de que este papel es también, sobre todo, nuestro, ¿vale? Yo a veces cuento la anécdota, las anécdotas personales no hacen ciencia, pero ayudan a entenderla. Cuando mis hijos eran pequeños, yo ya estaba en la universidad, si cada 6 años cumples con un mínimo de investigación que te valoran habiendo publicado mínimo 5 trabajos en revistas de primer nivel, si cumples esto cada 6 años te suben el sueldo. Bien, te suben el sueldo, ¿vale? No tienen por qué ser 6 años consecutivos. Pueden ser 10 años y tú eliges de estos 10, eliges los 6 que te interesan más porque has publicado ahí y ya te cuentan. Bueno, pues de los 15 o 16 años que mis hijos eran pequeños, yo aproveché 12, o sea, 2 periodos de 6 y perdí pues casi 6 años. Perdí, entre comillas. ¿Por qué? Porque para estar a primer nivel no podía estar con mis hijos. Y elegí. Eso ha hecho pues, que me sea después mucho más difícil acceder a según qué plazas dentro de la universidad porque no tengo esa continuidad. Bueno, fue mi elección. Claro, no todo el mundo tiene esta suerte, yo puedo elegir. Hay trabajos donde no puedes, a lo mejor. Seguro que no te has arrepentido. Todo lo contrario, por eso lo cuento. Hemos montado una sociedad, o nos han hecho creer que la sociedad es un sitio donde si tienes 10 minutos libres y no los aprovechas para hacer algo beneficioso económicamente, estás perdiendo el tiempo, y es falso. Es falso. Muy bien, todavía tenemos un poquito más de tiempo. En la segunda fila, por favor. Hola. Mira, con el tema de crear grupo, ¿no? Yo estoy viendo, yo soy pedagoga y veo muchísimo tanto en niños como en adolescentes que cada vez tienen más deseo por estar en casa que en la calle. Tienen más deseo por estar en casa. Incluso muchos de ellos no hacen abuso de pantallas. Tienen más deseo de estar en casa que estar socializando con niños, tanto en el parque como siendo adolescentes, haciendo cualquier actividad de ocio. Y bueno, yo llego a la conclusión de que puede ser que la ciudad, concretamente la ciudad, esté siendo un lugar un poco agresivo para ellos, ¿no? Porque al final hay una sobreestimulación constante. Salen del colegio, que ya reciben la estimulación que tienen que tener en la vida académica, para recibir otro tipo de sobreestimulación con respecto a luces, sonidos, todos estos. Queda un poco al lado el tema del ocio, ¿no? Dentro de la ciudad. Bueno, mi pregunta concretamente es, ¿esto a dónde va a llevar? Porque si al final estamos hablando de que el vínculo es tan importante para el futuro, tanto niños como adolescentes cada vez están haciendo menos vínculo, esto va a tener al final un impacto a futuro, ¿no? Mira, yo en el caso de los niños, el sistema educativo ha cambiado mucho. Y parte de este vínculo que antes se hacía en el parque o en la calle, ahora se hace dentro del centro educativo. Quiero decir, cuando antes nos sentábamos todos en hileras mirando hacia la pizarra, donde solo veías el cogote del tío que tenías delante. Éramos solo chicos, por lo tanto siempre era un tío que tenías delante, ¿vale? Aquí la socialización era poca, era el rato del recreo o el momento que le dabas la colleja, y poco más. Y lo hacías fuera. Ahora han cambiado las aulas.
Son mesas más redondas, donde se pueden mover, donde interactúan, donde hacen proyectos. Claro, eso ya lleva una socialización entre ellos, que a lo mejor tienen menos necesidad de socializar fuera. Claro, el deseo de querer ir a casa, eso es lo que me preocupa. Significa que en muchos casos sienten que la madriguera no es lo que debería ser. Por eso quieren estar en su madriguera a ver si consiguen. ¿Vale? No es cuestión de cantidad de tiempo, es calidad de ese tiempo. O sea, media hora de estar juntitos contándonos cosas es suficiente y después al parque a jugar. Si es media hora de calidad, ¿vale? Yo creo que va más por aquí. En los adolescentes, aquí el problema es otro. Los adolescentes no deberían querer estar en casa. Deberían querer estar en la calle, callejeando. Eso es, bueno, porque a lo mejor no se sienten a gusto aquí, sí, una ciudad, ciudades duras, con pocos espacios, donde muchas veces miramos mal a los adolescentes que van por la calle haciendo de adolescente. ¿Qué significa hacer de adolescente por la calle? Pues dándose empujoncitos y riendo y ¡ay, qué molestan!, ¿no? No, pues eso es precioso. Sí, molestan, vale, pero son adolescentes, su trabajo es molestar. Pero es precioso. Pero si ellos perciben esto, pues mejor estoy en casa que chateo y no sé qué, pero se sienten muy solos. La tribu tiene que estar junta, ¿vale? Incrementa muchísimo el estrés cuando están solos en casa, aunque estén chateando. Ahí sí que yo creo que a nivel de municipios habría que facilitar esos espacios de encuentro para los adolescentes. Todavía una última pregunta. Estupendo. Le pasan el micrófono. Bueno, dos. Una, déjeme primero, hay una señora un poquito así, sí, allí, en la cuarta o quinta fila, y después volvemos a la segunda fila y terminamos, ¿eh? Sean muy concisos. Hola, ¿se oye? Perdonad. Buenas tardes y gracias por la conferencia. Como ha quedado muy claro lo importante que es el vínculo dentro de la familia y también en el entorno, mi pregunta es que una persona que viene de una familia donde esos vínculos no se han creado bien, a lo largo de su vida siempre va a ir coja creando vínculos o no tiene por qué. A ver, no tiene por qué, porque el cerebro siempre es plástico, siempre hace conexiones nuevas y puede recuperar lo que no ha hecho antes. Pasa que lo tendrá más difícil. Lo tendrá más difícil porque el primer vínculo a lo mejor no se estableció cuando biológicamente el cerebro estaba buscando ese vínculo. ¿Vale? O sea, que tiene que hacer un trabajo personal un poco más, como ser consciente que viene de un sitio donde el vínculo no se ha trabajado bien, saber cuál es su debilidad para crear vínculos a lo largo de su vida más sanos y mejores. Sí, ser consciente y su entorno. Ser conscientes y ayudarle durante la adolescencia, que es cuando se empieza a notar esto, ayudarles a sí, pero si a no ha sido recuperarlo. ayudada esa persona, o sea, en adulto tendría que trabajarlo de otra manera, ¿no? Sí, claro. Sí. Dale, la última muy concisa, Buenos por favor. días, gracias. Aumenta de forma para mí alarmante en el entorno que conozco el diagnóstico de alumnos con déficit de atención e incluso sumando el espectro autista. Yo creo que es un campo de trabajo interesantísimo porque a veces estos diagnósticos son un poco prematuros y tienden, como usted dice, con el efecto Pigmalión a consolidarse. Es decir, niños que por un momento de su vida y porque la cultura empuja en esa dirección, por las dificultades que tienen los padres para atender a sus hijos cuando llegan a casa. Llegan cansados los propios padres del trabajo, con muchas dificultades de pareja, más que cuando yo tenía a mis hijos. Entonces, estamos teniendo una sociedad que promueve mucho los déficits de atención. Pero además, claro, el espectro autista ya es una suma un tanto perjudicial para los alumnos. Y esto está en el campo lateral de lo que usted nos ha contado de muchas cosas interesantes. ¿De qué podemos hacer para frenar este avalancha de déficit de atención? Potenciar el vínculo
y disminuir la cantidad de inputs, de mensajes que reciben los niños. Sí, sí. Es una avalancha de mensajes que les llegan, a lo mejor no a través de la tecnología digital, pero pensamos que tienen que aprender tanto, que venga rápido a aprender, a aprender. A ver, hasta los 6 años solo deberían jugar. Por supuesto, juegos que impliquen aprender los números, aprender las nociones básicas de matemática, de leer, pero como juego, no como presión. Porque esa presión incrementa esta ansiedad, esta impulsividad, déficit de atención, etcétera, etcétera. Incluso las extraescolares, los niños las rechazan a veces, porque en vez de ser un juego, como muy bien propone, se convierten en una obligación y a veces los padres lo hacen inconscientemente para llenar horas y no se puede. Hay un problema doble, pantallas y padres con poco tiempo o poca capacidad o agotados. Usted tuvo mucha suerte de poder dedicar esos 6 años, pero hay padres que no pueden. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la ejemplar atención que han seguido ustedes esta conferencia y todavía van a tener un ratito para poder conversar algunos de ustedes con David y recuerden, si algunos de ustedes por primera vez se conocen, los 3 primeros minutos son decisivos, ¿eh? Bueno.